Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros nos hemos dedicado al estudio de diversos tipos de obligaciones que debido a la complejidad de sus efectos jurídicos ameritan un estudio aparte, ¿no? De esta manera nosotros hemos empezado realizando la distinción entre obligaciones naturales y obligaciones civiles para posteriormente revisar las obligaciones complejas que tienen que tienen multiplicidad de sujetos o que tienen también variedad de objetos. De esta manera nosotros estudiábamos las obligaciones conjuntivas o conjuntas y las obligaciones disyuntivas, ¿verdad? Dentro de las obligaciones disyuntivas nosotros realizábamos un análisis de las obligaciones facultativas y de las obligaciones también denominadas facultativas y además las alternativas, ¿no? Y hemos visto que tienen estas ciertas diferencias que nosotros hemos podido revisar. Una vez que hemos llegado a estudiar esto, hemos estudiado la figura de la solidaridad, analizando esta como una de las abstracciones más grandes con las que cuenta el derecho civil, una de las construcciones más importantes del derecho en general, ¿no? Que forma al menos respecto al acreedor o a los acreedores una garantía que puede llegar a ser mucho más eficaz que la fianza, decíamos. La solidaridad es muy parecida a las obligaciones indivisibles, ¿no? Pero nosotros hemos realizado una distinción de estas obligaciones para poder tener claras las figuras y las consecuencias jurídicas que emanan de estos institutos jurídicos. De esta manera, nosotros en nuestra clase del día de ayer nos hemos quedado con revisando, ¿no? Las generalidades sobre las obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias, como nosotros manifestábamos, son aquellas que desde su origen tienen por objeto la entrega de sumas de dinero y se encuentran legisladas en el artículo 404 y siguientes del Código Civil. Su objeto es el dinero, que si bien no va a satisfacer directamente las necesidades humanas, lo que decíamos, indirectamente puede hacerlo y resulta siendo importante porque tiene ciertas funciones. El dinero habíamos manifestado que es la moneda autorizada por el Estado para, bueno, para constituir además una función de unidad de medida, ¿no? Mediante el dinero nosotros podemos valorar los bienes y establecer cuánto valor los mismos tienen de acuerdo a esta moneda que termina siendo nominal, ¿no? Y en base a la confianza también que existe respecto al Estado es que se acepta la circulación del mismo. Nosotros hablábamos que las principales funciones, nosotros decíamos que las principales funciones del dinero van a ser que es un instrumento de cambio en primer lugar, y esto facilita la satisfacción de necesidades humanas. Además, nosotros hemos manifestado que es una medida de valor, ya que mediante nosotros podemos realizar una valoración del resto de los bienes, ¿no? Es un instrumento de pago, además, habíamos manifestado, ya que mediante el dinero nosotros podemos evidenciar, nosotros podemos eh, enfrentarnos a la extinción misma de las obligaciones, ¿no? Entonces, termina siendo un componente importante dentro de los institutos jurídicos que comprenden el derecho de obligaciones. Nos hemos quedado entonces en esta parte, ¿no? Hay diferentes clases de moneda, estimados estudiantes. En primer lugar estará la moneda metálica acuñada en metales nobles, que constituyen un valor equivalente al que se le atribuye al dinero, ¿no? De esta manera, entonces, estos estarán forjados o estarán acuñados en oro. De hecho, la palabra pecuniario, es decir, obligaciones pecuniarias, viene justamente de una voz latina que se refiere, ¿no? A aquellos instrumentos para acuñar monedas. La moneda metálica entonces es aquella, ¿no? La moneda fiduciaria, por otro lado, es representativa de un valor. No tiene el valor
el valor que se le asigna. La moneda fiduciaria entonces va a tener un valor simplemente simbólico. Tenemos además la moneda papel, constituida por documentos mercantiles emitidos por el Estado y que garantizan el pago de su equivalencia con moneda metálica, ¿no? La moneda papel es diferente al papel moneda. El papel moneda se refiere justamente a los billetes, ¿no? Que circulan en la sociedad. Es el billete que, si bien carece de garantías en metálico, se asientan en la confianza pública. Tenemos además reconocida, o se ha hablado además de la moneda plástica, que se refiere a las tarjetas de crédito y tarjetas de débito, las UFBs también, que son una forma de preservar ahorros que van a permitir actualizar los valores de los dineros, ¿no? Tenemos además las denominadas bitcoins, que son ciertas monedas que permiten realizar transacciones en Internet, entonces que van a tener un carácter virtual. Entonces la moneda también ha ido evolucionando, ¿no? En cuanto al sustento, es decir, en cuanto al sustento material en el cual la misma va a tener su valor, ¿no? En un principio, nosotros hablábamos de una moneda metálica y podemos hablar hoy en día de las denominadas bitcoins, que tienen obviamente relación las, con la evolución misma, ¿no? De las tecnologías de la comunicación. Entre los caracteres de la moneda están las siguientes. En primer lugar, es una cosa, ¿no? Cuando nosotros revisábamos la materia de bienes, nosotros veíamos que el dinero también es una cosa, ¿no? Es un bien, obviamente. En segundo lugar, es fungible, porque puede ser sustituidas por otras en la misma cantidad, ¿no? Es decir, 10 bolivianos en un billete puede ser sustituido por 10 bolivianos en monedas, ¿verdad? Es consumible. Nosotros hablábamos, cuando revisábamos la materia de bienes, que el consumo del dinero es un consumo jurídico, ¿no? Es decir, no es que el momento que nosotros realizamos el uso del dinero, sencillamente desaparezca materialmente. No, desaparece jurídicamente, ¿no? Jurídicamente. Es un consumo jurídico, entonces, el que se da respecto al dinero, y es otra persona la que ya podría llegar a beneficiarse del mismo, ¿no? Es divisible, es un bien divisible totalmente. Y finalmente es de curso legal, porque termina estableciéndose por ley, se termina determinando por ley cuáles son los valores de este dinero. Y además es forzoso, ¿no? De curso forzoso, eso es importante, ya que las personas, por obligación, tienen que celebrar sus transacciones con uso de la moneda, ¿no? Entonces, estos aspectos deben tomarse en consideración. Y termina siendo trascendente esto para comprender también cuáles son las consecuencias jurídicas que emanan de las obligaciones de entregar este bien que es el dinero, ¿no? Y entre las principales consecuencias jurídicas de las obligaciones de carácter pecuniaria se encuentra la generación de frutos, ¿no? Nosotros, cuando llevábamos la materia de bienes, decíamos que hay frutos que van a ser naturales. Hemos dicho que hay frutos que son civiles y hay frutos que son industriales, ¿no? Nosotros realizábamos esta distinción de frutos. Sin embargo, cuando hablamos nosotros del dinero y cuando hablamos del interés, nosotros nos referimos a un fruto civil. ¿Qué es el interés? Es ante todo un fruto civil, lo que habíamos manifestado, ¿no? Consistente en el aumento paulatino que experimentan las sumas de dinero. Una frase muy conocida es que el dinero genera dinero, ¿no? Entonces, mientras uno vaya a utilizar dinero, o mientras uno vaya a otorgar a alguien más dinero, el dinero tiende o debería tender a un aumento paulatino, ¿no? Unas veces por su importe, por el tiempo transcurrido, es decir, por el tiempo que no se ha podido beneficiar el titular del mismo, y otras veces por el daño que causa en el tiempo el cumplimiento de la obligación pecuniaria, ¿no?
Entonces, Francesco Messineo nos dice que son frutos civiles y consisten en una cantidad de dinero debida a título de compensación o contraprestación por el goce de una suma de dinero ajeno a la que se tiene derecho. Entonces, como una persona está entregando dinero a otra, esta persona, que es la deudora, deberá los intereses porque se está beneficiando de ese dinero que se le ha otorgado, ¿no? Entonces, es básicamente por ese motivo que se debe pagar los intereses. Este fruto que hemos dicho que es un fruto civil, ¿no? Y que así lo reconoce al menos que así lo establece, mejor dicho, la doctrina. El artículo 410 de nuestro Código Civil refiere que se considera interés no solo al acordado con ese nombre, sino a todo recargo, todo porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y en general todo provecho o utilidad, ganancia que se estipule a favor del acreedor sobre dicha cantidad. Entre los caracteres del interés, nosotros podemos encontrar a los siguientes establecidos por Scaevola, ¿no? Él nos dice que los caracteres del interés son, en primer lugar, su obligatoriedad, porque se deben cumplir, ¿no? Y pueden ser exigibles inclusive de manera forzosa, ¿no? Conforme a las obligaciones, lo que hemos estudiado respecto a la teoría general de las obligaciones. En segundo lugar, solo el capital es el que termina produciendo intereses, ¿no? Entonces hay un bien principal que es el capital que los va a producir. La proporcionalidad de los intereses siempre va a ser menor al capital, ¿no? No puede establecerse como monto de interés el 100% del valor del capital, no, tiene que ser menor al capital. Y hay ciertos montos que resultan siendo excesivos, contrarios al orden público y las buenas costumbres, que van a implicar una usura. En cuarto lugar, se caracterizan por su periodicidad. Se satisfacen en relación al tiempo los intereses. Y son accesorios en su origen, ¿no? El bien principal va a ser el capital justamente y los intereses van a ser bienes accesorios, aplicándose inclusive la regla tan conocida, ¿no? De lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto al menos según las presunciones que hemos visto que se dan respecto a los recibos, ¿no? Si una persona otorga un recibo por el capital, se presume que también ya se hubiesen pagado los intereses. ¿Se acuerdan, no? Esto lo veíamos cuando nosotros analizábamos el recibo, justamente, que es un derecho al que tiene, un derecho que tiene el deudor, ¿verdad? Los intereses pueden clasificarse de diferentes formas, ¿no? Según el origen, es decir, según de dónde van a surgir los mismos, pueden ser legales o pueden ser convencionales, ¿no? Si surgen de la ley, serán legales, si son convencionales, implica que han surgido de un acuerdo de voluntades. Según su función económica, pueden ser moratorios, que va a implicar una sanción resarcitoria, ¿no? Por el retardo en el cumplimiento de la obligación del pago del capital. Y pueden ser también compensatorios. Van a ser compensatorios cuando se trate de una contraprestación por el uso del capital ajeno, ¿no? Es como un pago por el uso que se realiza del dinero que se le otorga a una persona. Entonces, esta persona además realiza un pago, ¿no? Nuestro Código Civil, pese a lo ya manifestado, establece y reconoce esta primera clasificación a la que nosotros hemos hecho referencia hace un momento. El Código Civil entonces establece los intereses legales y convencionales. Esto en los artículos 414 y 409. Los intereses legales, esto es sumamente importante y no lo deben olvidar, son del 6% anual a falta de convención. Es decir, que si las personas no han acordado un interés, la ley ya establece ese interés del 6% anual. Muy bien. Por otro lado, tenemos los intereses convencionales, es decir, que las partes pueden acordar un interés, ¿no? Un interés convencionalmente. Y este no puede exceder nunca del 3% mensual. El máximo establecido por ley para los intereses convencionales es del 3%. Entonces, si ustedes ven alguna vez un interés del 4%,
del 5%, incluso más le ponen, ¿no? Hasta el 10%, he visto yo alguna vez. Esto implica una figura de usura y esto amerita la devolución del 7%, en este caso, que se ha dado en exceso, ¿no? ¿Qué es la usura? La usura, bueno, ha sido un flagelo de la humanidad siempre, ya que ha habido personas que han procurado abusar del estado de necesidad o de las necesidades mismas de otras personas, ¿no? Y han cobrado intereses excesivos. Es algo entonces que da de larga data, perdón, de larga data en la historia misma. ¿Cuándo los intereses son usurarios? Son usurarios los intereses que por su elevado monto en relación al capital ofenden a la moral, las buenas costumbres también, ¿no? Y por tanto al orden jurídico, porque el orden jurídico también termina estableciendo un monto determinado, ¿no? La usura tiene como consecuencia la restitución, según lo previsto por el artículo 413 de nuestro Código Civil. Es decir, que si en algún momento se han pagado montos de interés mayores a los establecidos por la ley, esos montos deben ser devueltos, ¿no? Y puede obviamente quedarse con el máximo legal. Ahí queda. Además, se establecen ciertos tipos penales, ¿no? Que van a dar sanciones en el ámbito penal propiamente. Y estas están establecidas en los artículos 361 y 360 del Código Penal. Aquí hay un error de typeo, ¿no? Dice Código Civil. Es del Código Penal eso. Lo vamos a arreglar. Además tenemos otra figura, ¿no? Además de la usura tenemos la figura del anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Muchas veces, estimados estudiantes, existen situaciones por las cuales personas capitalizan los intereses. Es decir, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Supongamos que Claribel me debe a mí, me debe un monto de dinero y además me debe los intereses, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Claribel? Vamos a hacer un nuevo documento y en ese documento vamos a poner todo el monto, ¿no? Como si fuera capital, ¿me entienden? Como si fuera capital. Supongamos que Claribel me debe $10,000 de dinero y me debe por intereses unos $2,000. Sí, unos $2,000, imaginemos, ¿no? Entonces nosotros generamos un nuevo contrato y ponemos que ella me debe en realidad $12,000. Esto implica que se están capitalizando intereses, ¿no? Y este tipo de convenciones, según nuestro Código Civil, terminan generando la nulidad, o sea, tienen como consecuencia la nulidad. Que la nulidad, bueno, ustedes ya han debido ver tal vez que la nulidad tiene que ser declarada judicialmente, ¿no? El anatocismo entonces es la capitalización de intereses o interés compuesto, de modo que agregándose tales intereses al capital originario pasan a redituar nuevos intereses. Es por eso que el anatocismo es mal visto, ¿no? ¿Por qué? Porque acelera incluso el, el incremento de la deuda, ¿no? Como se capitaliza el interés, es decir, como se pone como capital el interés, los intereses de ese monto, de ese nuevo monto de dinero también van a crecer, ¿no? Entonces la deuda va a ir creciendo más y más. El artículo 412 de nuestro Código Civil prohíbe el anatocismo, estableciendo como consecuencia la nulidad de este tipo de acuerdos. Además, resulta la repetición de lo pagado, ¿no? Se tiene que devolver también los montos pagados indebidamente. Según lo previsto por el artículo 415 del Código Civil, se salvan de las regulaciones de la usura y del anatocismo las tasas de interés bancario que tienen propias regulaciones, ¿no? Los bancos tienen entonces sus propias reglas respecto a estas figuras, por lo cual no existe esto de la usura ni del anatocismo, ¿verdad? ¿Cómo se extinguen los intereses? Los intereses, como ustedes saben, son una obligación accesoria, por lo que se extinguen por la vía de la consecuencia cuando la obligación principal se extingue. Entonces, el artículo 321, parágrafo 2 del Código Civil, nosotros ya lo hemos estudiado y nos dice que el recibo otorgado por el capital sin reserva de intereses hace presumir el pago de los mismos, ¿no?
Entonces, aquí rige esto de lo principal, lo accesorio, perdón, sigue la suerte de lo principal. A ver, ¿qué pasa con las obligaciones en moneda extranjera? Nuestra legislación permite que se constituyan ciertas obligaciones en moneda extranjera y establece que el pago puede realizarse en moneda nacional, ¿no? Entonces, no es obligatorio establecer que el pago se tenga que realizar en la misma moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, los artículos 405 y 406 permiten que el pago de este tipo de obligaciones se realice en moneda nacional según el tipo de cambio del día del vencimiento del pago, ¿no? Aspectos entonces que no debe olvidarse. Ahora hablemos de las obligaciones propter rem, también denominadas obligaciones ambulatorias, ¿no? Las obligaciones propter rem implican una hipótesis de indeterminación relativa al sujeto activo o pasivo. No se sabe quién va a ser necesariamente el sujeto determinado que va a tener que cumplir la obligación y no se sabe quién es el que va a ser el que se beneficie con este tipo de obligaciones. Por eso es que se denominan ambulatorias. Vamos a aclarar eso en un momento más. Las obligaciones propter rem son obligaciones que incumben al propietario o poseedor de una cosa en cuanto tal. Y en consecuencia, basta la cesación de su calidad de propietario o poseedor para quedar liberado del débito. Las obligaciones propter rem, entonces, son obligaciones que surgen en mérito a una cosa. Y esto ha llevado a los doctrinarios a decir, estas en realidad no son obligaciones, porque no hay una estructura tal, ¿no? No hay un sujeto pasivo determinado, no hay un sujeto activo determinado. Nosotros hemos visto obligaciones propter rem cuando hemos visto la materia de obligaciones. Un ejemplo de obligaciones propter rem son las expensas, ¿no? Las expensas que tienen que pagar en la propiedad horizontal, ¿se acuerdan? Para el mantenimiento, para el pago del administrador del edificio, etcétera, ¿no? Entonces son aspectos a tomar en consideración. Es una forma muy rara, entonces, ¿no? Es una forma diferente este tipo de obligaciones. Son también denominadas ambulatorias. Son obligaciones concernientes a una cosa que no gravan a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor de una cosa determinada. ¿Entienden? No va a ser determinado necesariamente el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿no? El que tenga que cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque este puede ir variando. Es decir, un día puedo ser yo el propietario de la casa sobre la cual tengo que realizar ciertas reparaciones y al día siguiente la vendo y va a ser otra persona. Y esa persona fallece y van a ser sus herederos los que tengan que cumplir esas obligaciones respecto de la cosa. Por eso es que son obligaciones ambulatorias, porque no tienen un sujeto pasivo que va a ser determinado. No se sabe quién es específicamente el que tiene que cumplir con la obligación, ¿no? En rigor, entonces, no hay indeterminación como tal, nos dicen. Al menos eso es lo que nos dice Llambias, ¿no? En rigor, no hay indeterminación, sino ausencia de su individualización. No recuerdo si es Llambias. Y también creo que está en nuestro texto base. En rigor, no hay indeterminación del sujeto, sino ausencia de su individualización. No se sabe quién es el que tiene concretamente que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque un día puede ser uno, el propietario del bien, y otro día puede ser otro. Entonces, no es que siempre va a ser la misma persona la obligada. Por eso se habla de esa indeterminación o esa ausencia de individualización de la persona que tiene que cumplir las obligaciones propter rem. Es por eso que la obligación viaja o ambula, pasa al sucesor universal o particular. Es un accesorio del objeto adquirido. Descansan sobre una relación de señorío, entonces. Se discute por la teoría si es que estamos ante una obligación efectivamente. ¿Cuáles son las características de las obligaciones propter rem? Entre sus características encontramos las siguientes. En primer lugar, afectan al titular de una relación de señorío sobre una cosa. Si la cosa se transmite, la obligación ya no está a cargo de esta persona, sino del nuevo titular, ¿verdad? El nuevo titular va a ser el obligado. Nosotros sabemos, por ejemplo, ustedes saben que
que el propietario tiene el deber, de realizar respecto a los muros medianeros, el copropietario, porque es una forma de copropiedad, tiene el deber de realizar gastos, ¿no? Gastos de mantenimiento sobre el muro medianero. Pero esta obligación puede pasar a otra persona, porque yo sencillamente puedo transferir ese muro medianero, ¿no? Puedo transferir el bien inmueble completo, pero la medianería es también parte del bien. Entonces, el nuevo propietario tendrá, bueno, será el sujeto que tenga que cumplir con este tipo de obligaciones, ¿no? El titular de la relación de señorío puede liberarse abandonando o transmitiendo la cosa. Entonces, eso es lo interesante. Si se dan cuenta, es una forma muy diferente, ¿no? De obligaciones, estas obligaciones propter rem. Entre los ejemplos, al menos que cita nuestro texto, encontramos los siguientes, ¿no? La obligación del propietario respecto a las distancias. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos manifestado que las vistas, las luces, se tienen que construir a cierta distancia del fondo vecino, ¿no ven? Hemos dicho también que los árboles, según sean árboles de tallo alto, de tallo medio o de tallo bajo, tienen también que cumplir con cierta distancia, ¿no? Para poder plantarse respecto al fondo vecino. Entonces, estas son obligaciones propter rem, ¿no? No puedes tú construir sino sino dentro de esta medida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahí, no hay un sujeto activo específico, ¿no? Hay un sujeto pasivo que es el propietario, que tiene que cumplir la obligación, pero este sujeto pasivo puede ir variando porque puede vender este bien y va a pasar al nuevo propietario, ¿no? O puede fallecer tal vez y esto va a sus herederos, que van a ser los nuevos propietarios. También tenemos la obligación de cortar ramas que pasan el límite de la propiedad, que es una obligación propter rem, la obligación del condómino a pagar proporcionalmente los gastos. ¿Se acuerdan? Las cuotas partes de los copropietarios determinan los gastos y también los beneficios de los frutos, ¿verdad? El pago de expensas también, el pago de expensas en la propiedad horizontal, también los pagos que se realizan, ¿no? En estos regímenes de propiedad. Obligaciones que surgen del usufructo. Ustedes saben que el usufructuario tiene ciertos deberes que cumplir, por ejemplo, realizar un inventario, y así hemos analizado, ¿no? Nosotros un conjunto de obligaciones que emergen del bien mismo. Obligación de pagar gastos de medianería, lo que habíamos manifestado hace un momento, ¿no? De esta manera, entonces, nosotros hemos podido concluir con el análisis de diferentes tipos de obligaciones y como han podido ver ustedes, estas tienen efectos jurídicos concretos. Es por eso que ameritaba un análisis por separado, ¿verdad? Al menos respecto a la solidaridad, la indivisibilidad, las obligaciones complejas, dentro de las cuales están estas figuras, las obligaciones naturales, obligaciones civiles, obligaciones propter rem y lo que hoy día hemos estudiado, ¿no? Las obligaciones pecuniarias. De esta manera hemos concluido con nuestra última clase de este tema. Muchas gracias. Si es que tienen consultas, pueden realizarlas en este instante.